Dios les bendiga grandemente a mis hermanos de Ecuador, Argentina, Venezuela, los hermanos de Chile, donde esté en la Florida, cualquier comuna que usted se que esté conectando, la Iglesia Cristiana Templo Renacer les saluda. Amén. Amén. El último mensaje que me tocó dar, hablé, ¿cierto?, de lo que es padecer. ¿Se acuerdan? Padecer en el Señor. Y el apóstol Pablo fue uno de los que padeció mucho. Lo recordamos, ¿cierto? Azote, naufragó, le pegaron, lo apedrearon, lo lapidaron, él pasó de todo. Entonces, cada exhortación que él hacía, la hacía de lo que vivía. Que es muy diferente, hermano, cuando lo leemos en la Biblia, ¿no? Porque usted lo está leyendo, pero nadie le está pegando un azote, nadie le está tirando una piedra, nadie lo está golpeando, ¿no? Que es muy distinto. Aquí cómodamente, usted tiene su Biblia, Biblia de estudio o la Biblia que tenga, el celular, y lo leemos cómodamente. Porque no vivimos esa experiencia. No estamos viviendo eso nosotros. Por lo tanto, el apóstol aquí, ¿cierto?, exhorta. Y es lo que más insta, hermano, en las cartas de Pablo que hace a las iglesias. Y por ejemplo, él sigue que las personas sigan adelante, con valor, con fuerza, con convicción, que tienen que terminar la carrera. ¿El qué no quiere decir? Alejandra, ¿cierto? Katy, Karen, cualquiera, Sadok, van a tener problemas. Esta es una carrera, ¿cierto? Que hay que llegar a una meta. Pero dentro de esa carrera va a tener enfermedades, va a sufrir, va a tener decepciones, va a tener, ¿cierto? Incluso el apóstol Pablo en la palabra antes dice, incluso he tenido que soportar hermanos que me han afrentado a mí. Hermanos, en la fe, imagínense, o sea, fuera de todo lo externo, usted tiene que luchar también a veces con lo mismo interno. Los egoísmos, los egos, la vanidad, que es muy propia del ser humano, ¿no? Amén. Muy propia. Si a alguien le está yendo bien, lo aplauden por un lado, pero por otro lado dicen, no se lo merece, ¿cierto? ¿O no? Yo lo he visto eso, hermano. Gente que la han premiado, se ha bajado y la gente se ha vuelto a decir, no se lo merecía. ¿Por qué no estuve yo ahí? ¿Cierto? Ese chaqueteo, ¿no? Que es muy propio del ser humano. Muchos critican, yo soy de los que dejé de hacer eso, hermano. Porque lamentablemente caemos a veces en una crítica fácil. A pastores que les va bien, que uno ve, ¿cierto? O a quien le vaya bien, un empresario, a criticar o no. Pero es que es como una crítica un poco como una envidia. ¿Por qué le va bien a él? Entonces el apóstol Pablo nos insta siempre a terminar el propósito, a terminar la carrera. ¿A qué esto nos va a costar, hermano? A la Iglesia Cristiana Templo Renacer, y el pastor ha dado aquí cuál es la directriz para este año, qué es lo que Dios le ha hablado a él, ¿cierto? Como pastor de la Iglesia, al crecimiento económico, al crecimiento espiritual, a enanchar, ¿cierto? A seguir creciendo. A la excelencia, ¿o no, pastor Carlos? Hacer las cosas bien. Eso es súper importante, hermano. Hacer las cosas bien, no solamente aquí en la iglesia, sino que hacer las cosas bien en cualquier labor que nosotros hagamos, ¿no? ¿Cuántos trabajan aquí? Apatronado, independiente, como sea, todo, ¿no? Tenemos que hacer las cosas con excelencia, ¿o no? Amén. Porque si no, los resultados van a ser muy mediocres. Cuando uno no hace las cosas bien, nos va mal, hermano. Tenemos trabajo que hagamos, tenemos que hacerlo bien. Para la gloria de Dios, es como hacerlo para nosotros mismos, amén. Entonces, el apóstol, hermano, siempre está diciéndonos que nosotros debemos tener una meta, obviamente. Lo que pasa es que hoy el ser humano no valora mucho esto de la obra de Dios. Usted va a ver que nadie lo va a valorar. Si usted le dice, yo estoy creciendo espiritualmente, el ser humano, me refiero al mundo, a usted lo va a ver como diciendo, ¿y qué? ¿Y qué que aprenda de la palabra? ¿Y qué que desarrolle dones espirituales? Para ellos no le importa. Y el apóstol en este caso se rodeaba de eso, ¿no? Era perseguido. A los romanos no les interesaba, a los judíos tampoco. Su crecimiento. Y hoy día créame que a lo mejor a sus compañeros de trabajo tampoco les importa. Tampoco les interesa. A los que trabajan con usted, a sus vecinos, no les importa si usted crece espiritualmente. Pero a quién le importa es a Dios. Porque Él es el que tiene un propósito para su vida y mi vida. Él tiene una meta para nosotros. Amén. Él tiene una meta. Mire, 2 de Timoteo, vaya a la palabra, 2 de Timoteo 1, vamos a dar lectura del 7 al 9.
¿Sabe que el mundo en realidad no valora el que está dedicado a la obra en general? Y el pastor Carlos lo puede corroborar, ¿o no, pastor? ¿Qué dicen de un pastor cuando está a la obra? Que es flojo, que es vago, ¿cierto? Que no tiene nada más que hacer, ¿o no? Pero no se valora eso. El mundo, la verdad, que piensa eso, yo creo. ¿Qué hacen en la iglesia estos gallos metidos? Porque así lo dicen. ¿Por qué no están haciendo otra cosa? Yo escuchaba a alguien que decía siempre, ¿por qué no están haciendo otra cosa? Claro, porque no hay visión, no hay convicción tampoco. ¿Para qué le digo más si usted le dice, me quiero dedicar a esto? Y tenemos hermanos que tienen ministerio, que tienen dones, y cuando dicen, me quiero dedicar, va a escuchar siempre una crítica, la misma familia, hermano. No se extraña, ¿no? Cuando dice, oye, llegaste a los caminos de Dios, estás medio loco ya, estás fanático. A mí me lo decían. Mi papá, me acuerdo, me decía, te van a lavar la cabeza, siempre me decía lo mismo. Ahí te van a lavar la cabeza, te van a volver loco. Bueno, lamentablemente es lo que piensa mucha gente en el mundo. Según Timoteo 1, del 7 al 9. Le damos lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Hasta ahí va a dar lectura. Mira, hermano, como primer punto, lo vamos a desarrollar así. No tenemos espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo. ¿Quién lo dice con probidad? O sea, con autoridad y con probidad. Oiga, un hombre que recibió 39 azotes, que fue lapidado y que fue golpeado, que pasó hambre, ¿cierto? Desnudez, frío, calabozo, ¿lo puede decir o no? No nos dio espíritu de cobardía, porque él tuvo que enfrentarse, ¿cierto?, a situaciones límites, extremas. ¿Y qué es lo que exhorta a Timoteo? Que era como un discípulo, ¿cierto? Le dice, porque no ha dado espíritu de cobardía. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Mora en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo no es cobarde. ¿O lo es? No. No es cobarde. Por lo tanto, el Espíritu que mora en nosotros no es cobarde. Así es. Mire, Juan 14:7. Si usted lo quiere, lo busca, si no, escucha. Dice así. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hace una distinción, ¿cierto?, entre el mundo y lo que creemos en Jesucristo. Amén. Dice el mundo, entiende lo que le decimos al mundo, ¿cierto? Al mundo son los no creyentes, los que no han aceptado a Cristo, los que no creen en Dios. Dice, ellos no le pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Pero nosotros, ¿cierto?, le conocemos. Por lo tanto, quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos selló es el Espíritu Santo, ¿no? Él nos dio un sello. Somos su propiedad. Amén. Nosotros somos propiedad de Dios. Pero eso no lo tienen todos. Entonces, el primer punto dice que no tenemos un espíritu de cobardía. Pero la verdad, hermano, que nos acobardamos, ¿o no? Yo me acobardaba muchas veces. Y como hombre lo digo. De verdad que he tenido temor, he tenido miedos, he retrocedido. En vez de avanzar, he retrocedido muchas veces. Y a veces me cuestiono eso. Digo, yo debería estar en otra posición o en otro lugar, pero muchas veces me dio miedo. ¿Hay algún hombre que le ha dado miedo alguna vez aquí o no? ¿Es verdad o no? Yo he tenido miedo muchas veces a tomar un desafío, a de repente, pero ¿y qué va a pasar? No se van a analizar, ¿no? Son muchos de analizar. Pero si doy este paso en falso, pero si me va mal, pero si aquí, pero si allá, pero si en la iglesia nadie viene, pero si hago esto, si emprendo. ¿Sí? Y nos acobardamos, hermano, y en las cosas de Dios es lo mismo. Pero ¿y quién va a venir si yo voy a esto? ¿Quién me va a apoyar? Entonces empezamos a retroceder. Y eso, hermano, que no estamos expuestos a un azote, ni a un piedrazo. Porque creo que con eso desistiríamos de una. De una. Basta que nos pegara un par de chachazos, yo creo, ¿cierto? Y listo. Se acabó el hermano, ya. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Porque, claro, lo que pasa es que están en situaciones límites diferentes. Nosotros aquí estamos relajados, hermano. Mire cómo está usted, fíjese. Sentadito, tranquilo, ¿no? El ventilador,
ustedes que están en la casa, a lo mejor están tomando desayuno, acostadito. ¿Cómo no vamos a estar relajados, hermano? ¿Cómo no vamos a vivir un evangelio diferente? Claro que vivimos un evangelio diferente, mucho más desde la comodidad. El apóstol Pablo lo predica de la situación límite, de la situación difícil, ¿no? De la confrontación, de la persecución. Palabras que nosotros no las vivimos, hermano. Por eso que a veces miramos la palabra, yo creo, como de lejos. Como que fuera, no fuera para mí, fue para ellos. Entonces, no, hermano, la palabra es para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no vivimos estas cosas. Amén. Y a veces vaya que nos hace falta vivir algo, ¿no? Así es. Porque la verdad, cuando más ora uno, cuando más se derrama ante el Señor es cuando está viendo problemas. Viene una enfermedad, viene un problema económico fuerte, y empezamos a ver que ya no dependemos de nosotros. ¿O no? Ahí empezamos a ver que dependemos de Dios. Ahí empezamos a ver que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestra inteligencia, que creemos manejar muchas cosas, pero no manejamos nada. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención la televisión? Lo poco que veo de televisión, me refiero nacional, porque todo el mundo lo que más habla es del humano, de lo que es el ser humano, de cuánto pueden ellos, ¿cierto? Que tienen conocimiento, que son famosos, todo lo que pueden ellos, pero nadie le atribuye nada a Dios. ¿Se da cuenta? Como que Dios no es partícipe de ese desarrollo. Como que Dios no es partícipe de lo que ellos viven y lo que ganan. Sino que todos se lo dan gracias que eres exitoso, que eres inteligente, que todo es en el yo, en el ser humano. ¿Amén? Lo que pasa es que nosotros como cristianos muchas veces nos acobardamos, hermano. Miren, cuando yo conocí al Señor a los 25 años, 24, 25 años. Y cuando era joven era muy arriesgado. Iba para todos lados. A donde me decía mi amigo yo iba. Y hacía lo que ellos hacían. Si ellos me decían, oye, probemos una droga, yo la probaba, hermano. Vamos allá a pelear, vamos a pelear. Vamos para allá. Así era. Iba toda. ¿Alguien se identifica con eso, no? En el mundo estamos así, ¿no? Arriesgados, vamos, no más que importa, ¿cierto? Vivía noche entera en la calle, hermano. Pero hermano, hay una vigilia, hay que trasnochar. No, pues si no, corte el lado, ¿cómo no voy a trasnochar? Trabajo toda la semana, ¿qué va a estar pasando, cierto? Viviendo sueño aquí. Si yo te digo que nos acobardamos, ¿de verdad? O cuando alguien dice, vamos a ir a predicar. 6 de la tarde, día domingo, día sábado. No, eso no. Al tiro ponemos el pero, y me incluyo yo, hermano. Siempre estamos con eso. ¿Se da cuenta, no? Nos acobardamos. Porque éramos valientes antes, ¿no? Aquí el pastor ha dado testimonio, pastor Juan ha dado testimonio de su antes, ¿o no? ¿Quién era bueno para la fiesta? Amén, dice el pastor Carlos, ¿no? ¿O no, Juanito? Vamos para andar en las calles, ¿cierto? Quizás cuántas cosas nos hubieran pasado, pero estábamos ahí, ¿o no? Íbamos a todas. Pero en el Señor nos vamos a todas. ¿Se da cuenta, no? Cuestionamos. Como que no, esto no puede ser. Esto me va a desgastar a mí. Me tengo que cuidar. Tengo que cuidarme, tengo que descansar, ¿o no? ¿Es así o no? Y antes no, lo más bien que llegábamos y salíamos al tiro. Yo llegaba de mi trabajo día viernes y salía y aparecía el domingo. ¿Por qué hemos cambiado, cierto? Entonces lo que dice el apóstol Pablo, se dice a Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía. Hay que seguir adelante sin retroceder, hermano. Avanzar sin dudar. Avanzar es fundamental. Avanzar. Porque cualquier propósito, cualquier meta que usted tenga, va a requerir avanzar. Nos va a costar, pero lo vamos a lograr, hermano. Miren, yo le comentaba el otro día a un abogado al que trabajo, que ellos tienen una historia muy distinta a la mía. Pero yo le decía, ¿sabe qué? Yo tengo una certeza. Bueno, tengo varias certezas. Pero una de ellas es que he avanzado en mi vida. Porque yo no he retrocedido. No sé si hay alguien aquí, o quizá usted que está en las redes sociales, que haya nacido rico, con mucho dinero. Yo no, por lo menos. No sé ustedes, ¿no? Que haya nacido, no sé, en Las Condes, en una buena casa, con piscina, no sé, con 5 autos, no sé. No sé si alguno lo ha hecho así. Yo no. Entonces yo le decía a esta persona,
que desde que yo nací, aquí en el campamento Américo Vespucio, sin agua potable, sin baño, sin ninguna comodidad, en barro con una media agua, con fonola y con plástico, porque así era cuando mi papá llegó aquí, año 74. Entonces para mí, todo ha sido un ascenso en mi vida. Todo lo que he logrado ha sido avanzar, avanzar, avanzar. Porque partimos de eso. En el espíritu es lo mismo, hermano. Yo llegué siendo un bebé espiritual, como todos ustedes, ¿no? Todos llegamos siendo niños espirituales, tomando leche, como dice el apóstol igual. ¿Cierto? Quizás con la manito atrás, sin cantar ninguna canción, porque así llegué al Evangelio. Cantaban, no tenía idea. Escuchaban. Así me pasó al principio. No entendía idea de lo que hablaban de la palabra. Cuando un hermano, alguien se ponía a hablar del tabernáculo, de los panes de la proposición, del candelabro de los 7 brazos, y yo no tenía idea, hermano. Del lugar santo, del lugar santísimo. De verdad que estaba en shock, porque no entendía nada de lo que hablaban. Nada, porque yo no tenía una familia cristiana, no tenía instrucción bíblica, no tenía nada, hermano. Entonces ahora se tenía que ver un hombre valiente, ¿no? Ahora de verdad hay que ser valiente. No para andar tomando droga, no para echarme un pito a la boca, no para echarme un trago, sino que había que ser valiente para aprender la palabra. Había que ser valiente para empezar a decir, oh, soy ignorante, la verdad. Realmente escuché de Dios, pero no conocía nada de Dios. Porque de verdad que eran chinos cuando predicaban. De verdad, que profetas mayores, profetas menores, cuando predicaban yo decía, ¿qué es eso? Mayor, me imaginaba a alguien más alto, menor a alguien más chico, más bajo. A lo mejor había un profeta que era enano, ¿o no? Oseas era un profeta enano, ¿o no? Y Isaías era un gigante. De verdad, hermano, yo pensaba todas esas cosas. ¿Para qué le digo cuando hablan del Apocalipsis? No, allá era un enredo en mi cabeza. Que la boda del Cordero, que el rapto. ¿Qué es eso? Los jinetes del Apocalipsis. No entendía nada, cero. Entonces yo decía, así como fui valiente para muchas cosas, ahora tengo que ser valiente para aprender. Dejar ese espíritu de cobardía y empezar a aprender, hermano. Pero aprender, ¿sabe lo que requiere, no? Que uno dé pasos de fe, compromiso. Cuando había el curso los días martes, después del trabajo tenía que pasar y escuchar. Y así tuve que estar años, hermano, años. Aprendiendo, escuchando, aprendiendo, metiéndome aquí, tratando de entender lo que significaba esto, la palabra. Porque mi ignorancia era muy grande. No sé si usted se identifica con eso, pero yo llegué ignorante total. Total. No entendía nada, cero. De hecho, le cuento, no sé si alguien lo hizo alguna vez. Yo tuve una Biblia en mi casa, que mi abuelita la tenía, que una vez, para tratar de hacer un pito, le saqué la hoja, una bien delgadita que tenía adelante. ¿De verdad? No sé si lo escucharon alguna vez. ¿Te acuerdas, Juanito? No? Alguien lo ocupaban. Ocupaban esa hoja. Yo también lo ocupé. O sea, ese era mi conocimiento de la Biblia. Y a veces alguien me decía, hablan en el Salmo 91 para que lo cuide. ¿O no? ¿Lo escucharon ustedes alguna vez? No. Ábralo y téngalo ahí. Y eso le va a dar protección. Ignorancia, pues, hermano. Ignorancia total. Por eso que el apóstol nos dice que debemos avanzar sin dudar, porque nos falta valor. Valor. A mí me faltaba valor. Ahí me di cuenta que era un hombre que me faltaba valor para seguir adelante. Que esto iba a ser realmente una pelea, una batalla, que tenía que llegar a la meta. Pero eso iba a ser difícil. Y lo va a hacer, hermano. Y si tú estás comenzando en el Evangelio, o usted que está en las redes sociales, esta es una carrera que uno tiene que lucharla. No va a ser fácil. Nunca lo va a ser fácil. Mire, 1 Corintios 16:13. Pastor, busque 1 Corintios 16:13, por favor. No tenemos espíritu de cobardía y eso tenemos que entenderlo, hermano. Mire, los que predicamos o los que han predicado, yo no tenía una personalidad exuberante para predicar. Todo ha sido un trabajo de Dios en mi vida, como en la suya. O que usted cante, hermana Karen. Antes a lo mejor ni se imaginó, ¿no? O no, Valentina o la pastora Elsa, cualquiera que ha cantado, predicado, yo creo que no nos imaginamos estar ahí. Porque no eran nuestras fuerzas, ni nuestros talentos, ni esas cosas. Es solo la misericordia de Dios. Amén. Pastor, por favor. Dice, velar, estar firme en la fe, portado varonilmente y esforzado. Todas vuestras cosas sean hechas para vos. Amén.
Portaos varonilmente, ¿cierto? Y todas las cosas sean hechas con amor. El pastor predicó del amor, ¿cierto? Día miércoles. Que es fundamental el amor, ¿no? Hacer las cosas con amor. Pero dice esforzaos. O sea, nos insta a esforzarnos. El esfuerzo, hermano, es fundamental. Yo me esfuerzo todos los días por trabajar. Me esfuerzo lo que abro mis ojos, hermano. Y digo, tengo que ir a trabajar. Miro a Katy y digo, ya, una motivación para mí, trabajar. Miro a mis hijos, me trato de motivar, hermano. Porque, verdad, tengo que trabajar. Y tengo que esforzarme por aquello. Y lo mismo en el Evangelio. Porque si ustedes se dan cuenta, hermano, el contexto de la palabra, o lo que el apóstol Pablo exhorta, es en un contexto de predicar el Evangelio. De padecer por el Evangelio. De luchar por el Evangelio. No está hablando él que vaya a luchar porque vamos a ganar dinero, vamos a trabajar. No, nosotros podemos graficarlo un poquito así. Pero todo el contexto de la predicación del Evangelio y el desarrollo del Evangelio. El llevar la buena nueva de Cristo. Y él nos está diciendo que hay que padecer. Ahora, hermano, el segundo punto dice que tenemos espíritu de poder. ¿Cómo podemos comprobar que tenemos espíritu de poder? ¿Sabe cómo podemos hacerlo? Aplicando la fe. Aplicando la fe, o sea, llevando el Evangelio y donde nosotros estemos, ser de influencia, influir. Tenemos que influir, hermano, y debemos influir. Valentina, que entró a la universidad ahora, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Yo le doy gloria a Dios por cada joven que entra a la universidad. Pero una de las cosas que yo le dije a ella, le dije, ojo con la universidad. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes y mucha influencia en la universidad. Hay profesores, hay mucha gente que trata primero de desacreditar la fe. De decir que Dios es un mito. Que la Biblia son cosas escritas por hombres y un montón de cosas así. Pero por eso que uno tiene que tener bien arraigada su fe, bien fundamentada su fe. Porque ¿qué nos exhorta el Señor Jesús? Que nuestra casa, ¿dónde sea construida? En la roca, ¿cierto? No en la arena, ¿por qué? Para que no venga cualquier viento de doctrina, o cualquier profesor, o quien sea, a querer, ¿cierto?, destruir nuestra fe. Lamentablemente hay muchos que se han destruido, de verdad, por compañeros, por compañeras que te hacen quedar en ridículo, porque si alguien le habla, pero yo creo en el matrimonio, pero yo creo en el hombre y la mujer como creación especial de Dios. Pero eso está pasado de moda, ¿no? Pero eso ya no existe. Para mí existe, porque es la palabra de Dios. Y dice que Dios creó al hombre y la mujer, ¿o no? A su imagen y semejanza. Somos creados, en la creación de Dios, especial de Dios. Entonces nosotros lo que hablamos y predicamos no es mi inteligencia, no es lo que se me ocurrió hoy día, hermano. Yo por eso lo baso en la Biblia. Y cada predicador basa su palabra en la Biblia, en los 66 libros que tenemos aquí. Amén. Porque aquí está plasmado la inspiración y la revelación de la palabra a cada apóstol, a cada hermano, a cada hijo de Dios está aquí. Y hija de Dios está aquí también. Cada testimonio es fe, es pura fe. Claro que es difícil explicarle la fe a alguien, ¿no? Porque alguien que no cree, yo le digo, yo no le puedo explicar la fe a usted. Porque yo tengo fe y yo creo en Dios. Yo no cuestiono a Dios y tampoco razono las cosas de Dios. O yo me pongo a analizar. Amén. Y el mundo analiza. Porque yo he tenido hermanos que han estudiado en la universidad y me dicen, hay profesores que incluso me han dicho que nosotros estamos fallados, o sea, que creemos cosas antiguas, pasadas de moda. Claro, porque no viven la fe. Entonces yo, lo que le decía a Valentina, y miren lo que dice la palabra, no hay que tener espíritu de cobardía. No vamos a ser amigos de la universidad. Perdón que lo diga, no quiero decir que tiene que ser un enemigo. Pero si por ser amigos yo voy a perder mi fe, por ser amigo me voy a apartar de Dios, por ser amigo me voy a vender, podríamos decirlo, prefiero no tener tantos amigos. En serio. Pero créanme que el apóstol Pablo, cuando lo latigaban, ¿qué es lo que era el apóstol Pablo antes? ¿Quién era? Saulo de Tarso, ¿no? Estaba Sanedrín, amigo de los fariseos, lino fino, ¿no? Codeándose con las más altas autoridades.
¿Y a dónde pasó después? A ser perseguido. Dejó esa posición, ¿o no? Era un hombre docto. Docto, hermano. Maestría, lo que usted quiera. Y lo dejó para ir a servir a Dios y a predicar la buena nueva de Cristo. Y a padecer, y a luchar, y a avanzar. Y eso nos dice la palabra y vida, hermano. Tienes que avanzar, levantarte, porque tienes espíritu de poder. Porque ¿qué pasaba ahí? Había tribulación para el apóstol, había. Le dice a Timoteo, la vas a sufrir. Pero no tienes espíritu de cobardía. No te puedes acobardar ante cualquiera de afuera. No te puedes acobardar una corriente ante las distintas sectas que hay. A los que no creen, al ateo, al agnóstico. No te puedes acobardar. ¿Y sabe cuál es la única forma? Buscando la palabra de Dios. Alimentándose del Señor. Por eso es que nosotros cuando le decimos a los que están en las redes sociales, a los que están aquí, conéctese, venga a la iglesia, es porque el único que va a crecer es usted y yo. Nosotros somos los que vamos a crecer. Otro error grave es cuando alguien cree saberlo todo. Y cree que porque lleva 40, 30 años en el Evangelio ya no puede aprender nada más. Hermano, yo un día, siendo portero hace muchos años atrás, había una persona que estaba afuera, siempre estaba afuera, y no escuchaba el mensaje. Entonces un día dije yo a este hermano le voy a decir algo, porque tenía ahí. Y fui y se lo dije. Le dije, hermano, te voy a hacer una pregunta. Yo siempre te veo que en el mensaje que usted hay aquí afuera. Y se da vuelta y me dice, hermano Mauricio, pues yo era nuevo. Como diciéndome, pequeño hermano. Hermano sin conocimiento. Hermano ansioso y acelerado, porque así era yo. Hermanito, así claro, con diminutivo, hermanito. Lo que pasa, me dijo, es que yo ya he escuchado tantas predicaciones. La mujer de flujo 1, la mujer de flujo 2, la mujer de flujo 3, me dijo, no sé, pues paralítico, que yo ya no tengo más que escucharme, entonces yo vengo afuera. Entonces yo lo miré y es perfecto, nunca se me olvidó, hermano. Pasaron los años y un día no lo vi en la iglesia durante mucho tiempo. Y un día en una oración del día de semana lo veo llegar. Y veo que está llorando ahí, atribulado, y lloraba, y le pedía ayuda al pastor. Y me di cuenta que estaba con un problema. Bueno, pasó el tiempo y supe un día un poco qué es lo que le pasaba a él. Le pasaba que su matrimonio se estaba destruyendo. Cuento corto, con el tiempo su matrimonio se destruyó, total. Hoy día ya no está casado con esa persona tiene otra persona y él también. Conviven, no sé. Pero yo decía, qué tremendo que unir a cabo, ¿me entiendes? Cuando alguien se pone soberbio, a esa altura, no está recibiendo nada. Porque si yo vengo a la iglesia y me voy para afuera a la puerta y a dar vuelta a mirar, ¿a qué hora termina el hermano Mauricio? ¿A qué hora termina el hermano Sadoc, el pastor? Pucha, porque esto ya para mí es más de lo mismo. No, pues, hermano. Porque ahí están los resultados, lamentablemente. O mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Es una mera excusa, hermano. Porque usted en la casa o donde esté no va a escuchar una hora el mensaje ni va a alabar a Dios. No nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? No creo que alguien que no venga a la iglesia, en la casa diga ya a su esposo o a sus hijos, ya vamos a hacer un culto. Vamos a cantar 5 canciones de adoración, 5 canciones de exaltación y vamos a escuchar una palabra. No creo que haga eso. Ninguno, yo no lo hago. Entonces, no podemos engañar a nosotros mismos. Por eso que Dios nos dio, dice aquí el apóstol, espíritu de poder. Miren, hermanita, busque Hechos 1:8. Por favor, hermana Karen. ¿Recibimos poder? Sí, pero debemos ponerlo por obra. Por obra. Actuar en consecuencia con poder. Ser consecuente. Porque ¿sabe qué, hermano? El miedo se vuelve. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibimos poder, ¿cierto? No solo los discípulos, nosotros también recibimos poder. Y seremos testigos en cualquier lado, hermano. Si podemos decirlo así, seremos testigos en la Florida, en Puente Alto, a donde usted viva, en La Pintana, donde sea. Seremos testigos.
Porque ¿saben lo que pasa? Hoy día la persona lo ve a usted y su testimonio es lo que habla, ¿no? Porque la palabra es fundamental, pero el testimonio, hermano, es fundamental también. Nosotros somos testigos y tenemos poder de Dios. Y el tercer punto, hermano, es el dominio propio, dice. Que tenemos dominio propio. ¿Cuesta el dominio propio, no? A mí me cuesta mucho. El otro día sufrimos una situación bien compleja. Sí, el pastor la contó, pero yo la voy a contar. Nos chocó un bus con el pastor. Estábamos en el auto los dos y viene un bus y nos choca. Gracias a Dios no nos pasó nada, hermano. Bueno, es evidente que no nos pasó nada porque él y yo estamos aquí. Pero no nos pasó nada, así como lo ve él y me ve a mí. Nos chocó un bus de Transantiago. Entonces lo seguimos hasta la garita. Y yo decía, wow, decía entre mí, porque igual uno se pone un poco nervioso toda esa situación. Pero sí le pedía al Señor dominio propio. Más que nada por el pastor, para que no lo agrediera el chofer. Yo pedía también, es verdad, oraba al Señor para que no se diera una situación compleja. Pero pudimos hablar, bueno, nos tomamos los datos, igual de repente como que hay efectos pastores, se aceleran las personas igual. Y yo decía, wow, en otra situación yo hubiera pegado un fierrazo. ¿Verdad? 20 años atrás, lo hubiera agarrado a palo, a pierazo, a piñascazo, como sea. ¿En serio, hermano? ¿No le contaba yo cuando iba a la iglesia le quería pegar a un hermano jugando a la pelota? De una. Imagínense esa situación. No, yo creo que... No sé qué hubiera pasado, pero el pastor que estuvo conmigo hoy día y no 20 años atrás. En serio, ¿verdad? Creo que mi relación hubiera sido, pero muy distinta. Entonces, gracias a Dios, Dios ha trabajado en mi vida, porque, ¿verdad? El Espíritu nos da dominio propio, o sea, tenemos que dominarlo igual. Mire, fue una semana bien completa y el día jueves, ¿sabe que esperando micro aquí acá? En Cuña Maquena, y yo me paro siempre a esperar micro así. Me pongo en el paradero con el pie así y me paro ahí así. Y de repente veo que alguien viene corriendo hacia la micro. Y se tropieza en mi pie y se saca la mugre ya. Entonces se para y viene hacia mí, con la mochila así, como a pegarme. Y dije, chuta, obligado a boxearlo. Obligado a darle lo suyo. Porque es mejor dar que recibir, ¿o no? Así dicen algunos, ¿no? En serio, hermano. Y sabe que, si mira a mí, yo le dije, me dice, ¿usted me puso el pie? Le dije, no, amigo, yo estoy parado aquí. Le dije, así, está más. No se preocupe, tranquilo, si usted venía corriendo, le dije. Y ahí el tipo me miró y se subió a la micro. Y yo decía, si yo reacciono de otra forma, no hubiéramos agarrado combo ahí, quizás qué cosa. Pero de verdad que tenemos que dominarnos, hermano. De verdad que tenemos que dominarnos. Es que, verdad, una situación bien, no me había pasado nunca, hermano. Y él se tropezó en mi pie. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero es verdad, hay que tener dominio propio. Y eso lo da el Espíritu Santo, hermano. Para no caer, ¿cierto? Yo le contaba, no sé si estabas tú, y le decía que lo que nos pasó con el choque. ¿Cómo era todo 25 años atrás, Katy? De otra forma, ¿cierto? No, súper acelerado. Pero Dios ha trabajado en mi vida. Y he dejado que Dios trabaje en mi vida también. Porque esto es importante. Hay muchas personas que llevan 30 años y no han cambiado nada. Porque no han dejado que Dios moldee su vida. Y debemos ser, ¿cierto?, moldeados por el Señor. Gálatas 5:22. ¿Algún hermano que busque Gálatas 5:22? Por favor. Lo más complejo, hermano, es dominarse. En serio. Cuesta dominarse, ¿no? ¿Verdad que cuesta dominarse? Yo llevo 30 años de matrimonio, hermano. Así que, ¿verdad? Yo creo que me he dominado, ¿no? Me he dominado. Y ella también se ha dominado, mi esposa. Los dos lo hemos dominado. Porque si no, también los platos y todas esas cosas. Sí, en serio, hermano. ¿Quién tiene Gálatas 5:22? Amén. 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 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Templanza, ¿ves?
podríamos decirlo, es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que son todas esas características, la templanza, la madurez. Porque hay que tener madurez, hermano. Yo cuando tomé una decisión, cuando yo vi que el fútbol me hacía mal a mí, me hacía mal en el sentido que yo jugaba y cambiaba mi carácter al tiro. Era como un lugar para ir a pelear. Yo dejé de jugar con los hermanos y después dejé de jugar secularmente. Y le he dicho a mi esposa, ¿no es cierto, Katy? No jugué nunca más. Porque no me hacía bien a mí, me transformaba. Entonces, a veces, hermano, en la vida hay que tomar decisiones. Si algo uno lo cambia su carácter o no le sirve, mejor déjelo. Así es. Amén. Porque ¿qué es lo que pasaba? Imagínense que yo iba a jugar una pichanga ayer en la tarde y me ponemos a jugar con unos hermanos, vamos y nos ponemos a pelear y el día domingo estamos aquí en la iglesia. Estamos mal. O sea, ya estamos con un ánimo diferente. ¿O no? Eso crea problemas. Por lo tanto, hay cosas que hay que dejarlas. Ahora, el control, lo que les decía, hay que controlarse. Hay situaciones que van a pasar todos los días, hermano. En el trabajo, como les decía, en la calle, pero hay que controlarse. Yo ando en metro todos los días, hermano. Y he visto gente que pelea por muy poco pelean. Y se sacan la mochila y se ponen ahí, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Yo un día a dos jóvenes me intervení, hermano, y les dije. Oye, le dije yo, ¿para qué van a pelear por tan poco? Le dije yo. ¿Sí? Y más encima le dije yo a ellos dos, se van a reír de ustedes porque lo van a grabar y se van a reír. Porque la gente se ríe cuando pelea. ¿Se da cuenta, no? Se burlan, se ríen, lo graban, lo suben a YouTube. Miren la pelea de dos personas en el metro. Porque no es algo beneficioso para uno. Así, imagínate cómo llega al trabajo así. Porque eso lo dije al joven yo, porque él entendió. Se pararon y yo le dije, pues mira, encima de empezar el día así, no es lo mejor. No, me dijo, usted tiene razón. Dije, pero lógico. Imagínese un día así, ¿cierto? Cargado, pesado. Entonces el control es fundamental, controlarse. Yo sé que a veces nos descontrolamos, hermanos. Somos seres humanos y estamos aquí, y nos cuesta. Las reacciones en situaciones diferentes de la vida también demuestran dominio propio. Tanto con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea. Hay que reaccionar en situaciones de distintas formas, pero conforme a Dios. Amén. Nosotros somos, hermanos, lo más difícil. Es difícil controlarse, actuar con amor, ser fiel reflejo del Señor. Porque nosotros lo que tenemos que ser es un reflejo de Dios. Amén. ¿O no? Con el pastor hablaba la otra vez, igual, que él trabaja independiente y él tiene que pagar sueldo. ¿Se imagina que llega un día bien y le dice a la persona, me gasté la plata? ¿Qué pasaría, pastor, ahí? Yo creo que ¿sí o no? Yo creo que imagino la respuesta así a los trabajadores, oye, disculpe, me gasté la plata, no tengo ni uno, gracias por trabajar. No, va a tener un pésimo día, ¿no? Ahí lo van a salir persiguiendo, capaz, corriendo ahí rapidito, ¿no? Pero ¿qué así, hermano? ¿Pero por qué el pastor tiene que ser responsable? Porque ahí está, ahí está, tiene que responder y actuar conforme a Dios. O cada trabajo que hagamos nosotros, hermano, tenemos que hacerlo conforme a Dios. El Señor, y la palabra nos dice, ¿cierto?, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así como dice el apóstol Pablo, debemos actuar y debemos comportarnos. Siempre, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos va a dar buenos frutos. Yo he experimentado el lado opuesto a eso. He actuado sin dominio propio, he actuado sin amor, he actuado de otra forma, y créanme que los resultados que yo tuve, sobre todo en el mundo, fueron malos. Odio, problemas, escasez, todo eso generaba mi actitud. Porque mi actitud era así. Yo tuve unos tíos, me acuerdo, hermano, porque yo en el mundo hice muchas cosas malas. Y me acuerdo que a un tío mío lo tenía de casero. Le robaba todo lo que podía robarle. Todo. Y me acuerdo que un día le pedí el teléfono, porque él tenía teléfono, estos antiguos, ¿se llaman? Con línea. Fijo. Fijo, ¿cierto? Yo ya había entrado a la iglesia, pero cuesta ganarse la confianza de las personas, ¿no? Y me acuerdo que el teléfono, nunca me olvidé, me lo pasaron por la ventana. Porque yo había sembrado eso, ¿no? Había sembrado desconfianza, me había portado mal. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Por eso digo, yo viví en otro lado, me comporté de otra forma.
como quizás muchos, ¿cierto? Que están en las redes sociales, que están aquí. Pero del momento que Dios transformó mi vida, ¿cierto? Me dio el Espíritu Santo mora en mi vida, yo me comporto de otra forma. Y lucho para conformarme de esta forma, de la forma conforme a Dios. No conforme al mundo, no lo que aprendí en la esquina, en la calle. Porque lo que aprendemos hoy es así. Aprendemos esa cultura, ¿no? Una cultura de embarrar a cualquiera, dejar caer a todo el mundo, pero si vayas a trabajar, oye, aquí no vaya a vivir tú, o no, pastor, cuando construyen generalmente, oye, róbale nomás, si no importa, está todo bien, está todo es válido, ¿no? Engañar, mentir, todo es válido, porque eso nos enseña el príncipe de este mundo, y ¿quién es? Es el diablo, pero ¿quién nos enseña la palabra? Lo contrario, lo opuesto. ¿Y a quién debemos hacerle caso nosotros? A la palabra. Y usted que está en las redes sociales, a la palabra de Dios. Por eso son los cánones bíblicos. Por eso la palabra es nuestro espejo, nuestra guía. La que nos orienta, la que nos guía, la que nos exhorta. Por eso es bueno estudiar, secularmente hablando. Pero nosotros no confiamos en lo que estudiamos. Confiamos en Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un desarrollo espiritual. Y lo demás vendrá por añadidura. Dios se encargará de abrirnos puertas de trabajo, muchas cosas. Pero nosotros debemos hacer lo correcto. Y lo primero, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos.